Bienvenidos a su programa Soplo de Vida con el pastor Bernabé Guevara. Bienvenidos hermanos, estamos una vez más aquí con ustedes y hoy, ¿verdad? Quizá por decirlo así de manteles largos, porque el día de mañana tenemos fiesta casi en todas partes del mundo. Y hoy precisamente, hermanos, es el tema que nosotros queremos tratar, el nacimiento de Jesús. Pero no queremos tratar precisamente el nacimiento de Jesús en sí, sino queremos enfocarnos más de cuando Jesús nace en nuestros corazones. Pero antes de empezar, hermano, vamos a hacer una oración para empezar con el servicio. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has regalado, Señor, por todas las palabras, Señor, de aliento, Señor, que hemos escuchado, Señor, de personas que tú has usado, Señor, para levantarnos, Señor, para darnos fuerza, Señor, y para que nosotros podamos entender, Señor, que tú estás con nosotros. Gracias te damos en esta hora, te pedimos que abras nuestros corazones, que abras los corazones de todos aquellos que están escuchando en este momento, para que puedan recibir, Señor, la palabra, Señor, que viene en este programa, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Antes de seguir, hermano, queremos enviar unos saludos a toda nuestra audiencia. Antes de enviar los saludos, hermano, quiero avisarte, tú que nos escuchas, no importa el lugar donde estés, queremos agasajarte el día de hoy también por estas temporadas. Queremos regalarte una Biblia. Si tú necesitas de ella, si tú quieres recibir una Biblia, envíanos. Estamos ahorita en Facebook Live. Puedes enviarnos tus datos, tu dirección. Ahorita en controles tenemos a nuestro hermano Carlos, que es el que está recibiendo las llamadas y todas las notificaciones que tú pones, los comentarios. Déjanos tus datos y con mucho gusto te haremos llegar una Biblia donde quiera que te encuentres. Así que seguimos. Queremos enviar un saludo muy fuerte a todos nuestros conocidos, nuestros amigos que se encuentran en Perú. Un saludo para todos ellos. El día de hoy, en esta temporada, estaba en aquel lugar nuestro hermano Steve Bailey. Vaya un saludo para él, hermana Olinda, su congregación y todos los niños de Adas Culpert. Un abrazo para todos. A toda nuestra gente en Colombia también, todos los familiares de nuestra hermana Jimena, un abrazo muy fuerte. Y quiero enviar un especial saludo a la Ciudad de México, a mi madrecita, a mi Florecita. Un abrazo muy fuerte a todos mis hermanos que me están escuchando, mi hermana Mari, mi hermana Mina y todos aquellos que ahorita en estos momentos están ahí. A toda la familia de mi esposa, a la familia Garduño, un saludo, un abrazo. Vaya también nuestro saludo para Miss Demeter. Un abrazo también para usted, Miss. Y continuamos. El día de hoy, hermano, vamos a tratar acerca del nacimiento de Jesús. Pero antes queremos ir a un breve receso y regresamos con ustedes. No buscaste sabios ni ricos, no buscaste grandes ofertas, me buscaste a mí, tan solo a mí. Bienvenidos, hermanos. Estamos aquí con ustedes. No te olvides, hermano, antes de continuar, por favor, si quieres recibir una Biblia como regalo, solamente déjame saberlo. Déjame tus datos. Estamos en Facebook Live. Déjame tus datos. Nuestro hermano Carlos, que está en los controles, está recibiendo todos los comentarios y todo lo que tú, los datos que tú quieras dejarnos, y con gusto te haremos llegar una Biblia. El nacimiento de Jesús. Todos tenemos el conocimiento, hermano, de estas fechas, de que todo el mundo que festeja la Navidad te dicen que es el nacimiento
de nuestro Señor Jesucristo. Aunque nosotros como cristianos sabemos que es verdad, Jesús no nació por estas fechas, y te vamos a dar bases para eso. Pero primero quiero leerte algo acerca del nacimiento de Jesús, que se encuentra en Lucas, y vamos a empezar en el verso 1. Mateo 1, vamos a empezar del verso 18 en adelante. La palabra del Señor se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, desposada quiere decir estando comprometida, María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había con el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Gloria a Dios. Estamos viendo hoy, hermano, en este pasaje, que estamos observando a José, el padre, podríamos decir, terrenal de Jesucristo, que vemos desde el principio que las cosas no iban un poco bien, como podríamos nosotros llamarle, porque José no estaba, hermano, enterado de acerca del movimiento que había con el Espíritu Santo, el Dios y María. Pero nosotros, hermano, por medio de la palabra podemos darnos cuenta que lo que teme todo hombre, quizá estamos hablando en el corazón de José de una traición, no sé yo. Pero como vemos como el ángel de Dios siempre está al pendiente, hermano, y estuvo al pendiente en todo lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente un ángel, sino yo creo que el Espíritu Santo estaba con Jesús siempre, en todo momento. Hay una parte donde también dice que después de que el niño Jesús más bien es llevado al templo, como a los 8 días de nacido, dice que el niño crecía en sabiduría, y eso es gracias al Espíritu Santo. Pero hoy, hermano, queremos reconocer, y vamos a ir sacando poco a poco a luz todo lo que podamos. Esperamos poder avanzar un poco el día de hoy, porque hay muchísima información la que tenemos, pero esperamos ir develando poco a poco todo el impacto tan tremendo que causó nuestro Señor Jesucristo, no solamente en su época, hermano, porque yo quiero enfocarme en nosotros, en la época de nosotros, el impacto que causó nuestro Señor Jesucristo cuando Él nació en su época, pero el impacto que causó nuestro Señor Jesucristo en nosotros cuando nosotros nacimos. Me estoy refiriendo cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Quiero que veamos algo. En Mateo 1:18, donde estamos viendo, y empezando el capítulo 2, nos habla de la visita de unos magos. ¿El versículo 2? No, el capítulo 2, el verso 1, nos habla de la visita de unos magos. Pero hay algo aquí que quiero yo que entendamos. Antes de que los magos vinieran a Jesús, pasaron muchas cosas. Porque cuando los magos llegaron a Jesús, todo mundo, ¿verdad? Estamos enterados que los magos encontraron a un bebé. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. Cuando los magos llegaron, ya el niño Jesús ya tenía por lo menos 2 años. Por lo menos 2 años. Y en eso quiero detenerme un poquito, porque hay un poco de controversia allá afuera a este respecto. Primero,
Quiero leerlo y de aquí comentamos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Hasta ahí me voy a detener. Fíjense, por principios de cuentas, la gente importante de este pueblo de Israel no tenían conocimiento del Hijo de Dios. No tenían conocimiento de que Jesús había nacido. Pero tampoco tenían conocimiento por qué. Cuando se refiere aquí la palabra, mis queridos hermanos, hablando de acerca de magos, no estamos en ese tiempo, ya magos se les llamaba a la gente sabia. Eran unos sabios. No, ahora, hoy oímos hablar de unos magos, pero son otro tipo de cosas. Pensamos en otra cosa. Pero ahorita estamos viendo a unos sabios que venían de Oriente. Lo que a mí me llama la atención es que estos magos sabían de Jesús. Sabían que Jesús había nacido. Pero Herodes y los sacerdotes no sabían. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Bueno, primero que nada, Herodes no tenía nada que ver con la cultura del judaísmo. Me refiero que ni quería saberlo, ni estaba él involucrado, así es que para él le daba igual. Si hacían algo o no hacían algo, con que estuvieran en línea y obedeciendo a los romanos, con eso tenían. Y los otros, que son los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, estaban tan metidos en la religión que nunca se pusieron a pensar, o más bien nunca estuvieron esperando esa promesa que Dios ya les había dado. O sea, estaban tan ocupados en sus reglas y en que todos estuvieran haciendo las cosas, que ni siquiera no dijeron, ay, vamos a esperar en el Señor la promesa del Salvador que el Señor le había hecho a nuestros padres. Amén. Mucho antes. Yo pienso que también ellos se despistaron porque el profeta Isaías habla sobre un rey que iba a venir a gobernar. Entonces, pues... Sí, también porque pensaban que iba a ser un ellos rey imaginaban un rey de glorioso. acuerdo al concepto de reinado de la tierra, pero el concepto de rey de los cielos es uno que viene a servir. A eso quería que llegáramos yo. Entonces, solamente estos hombres que además eran entendidos en los tiempos, porque no cualquiera podía ver las estrellas y saber lo que estaba pasando. O sea, ellos sabían que iba a haber una alineación en los cielos específica. Tanto así que la estrella se dejó cuando ellos llegaron a donde estaba el Señor Jesús, que eso me parece muy curioso, porque es como que ella no se hubiera detenido si Herodes hubiera ido, por ejemplo. ¿Cierto? Pero, ¿qué significaba la estrella? ¿Qué era la estrella? ¿Por qué ellos venían siguiendo a la estrella? ¿Por qué? ¿Qué era la estrella? Yo me imagino que era como si Dios hubiera puesto a un ángel de luz para que los guiara a ese lugar donde tenían que ir. Ya, si él usó literalmente una estrella, pues el Señor pudo haber usado lo que quería, pero podemos nosotros imaginarnos al Señor poniendo un ángel para o si lo podemos poner como en sentido espiritual, era la luz del Señor que resplandecía. O sea, la luz de ese bebé que acababa de nacer, que resplandecía y la vi ver. Pues también la palabra dice que de la gloria de Dios y el firmamento habla de él. Entonces el firmamento, por supuesto, iba a anunciar el nacimiento del Salvador del mundo, porque el mundo esperó mil años por la reconciliación con el Padre. Entonces no me sorprende que
todo en la creación hubiese estado enviando alarmas sobre él. Y también hay algo muy importante. Ujú. La estrella era guía de los sabios. Ujú. Pero ¿por qué razón a unos sacerdotes israelíes, a unos sacerdotes que supuestamente tenían un contacto directo con Dios, por qué no llegaron esas señales a ellos? Yo pienso que era porque ellos no estaban entendidos en los tiempos. Sí, Señor. Una cosa es Ujú. leer la palabra de Dios con tu mente y otra cosa es leerla con revelación. Y lo que los sabios tenían no solo era el conocimiento del judaísmo y de las profecías, sino que ellos tenían la revelación que aunque el Espíritu Santo en ese tiempo no había sido enviado sobre la tierra para quedarse como lo está ahora, sí sabemos por los salmos de David que se posaba sobre muchos de los hombres de Dios y les daba el entendimiento de los momentos exactos en los que ellos tenían que actuar. Por ejemplo, David en la guerra sabía porque Dios le decía cuando ya, muévete ya, en este instante. ¿Cómo podía saber él eso si no se lo hubiera revelado Dios? Entonces, asimismo los hombres que tenían un entendimiento más allá de solo leer la palabra, sino una comprensión profética, que quiere decir, una comprensión profética es alguien que discierne los tiempos, que sabe la palabra y sabe el cuándo y cómo de Dios. Amén. Exacto. Exacto. Ahora también hay algo muy importante aquí. Esta estrella, que ellos le llamaban así, guía, que para mí era el Espíritu Santo, tiene una revelación tan grande cuando nosotros lo tomamos por guía, porque esa estrella fue llevando, el Espíritu Santo fue llevando a estos hombres hasta donde estaba Jesús. Curioso, ¿verdad? Que dice que cuando llegó donde estaba el niño, la estrella se paró. Se detuvo. O sea, como diciéndoles, aquí es. ¿Sabes qué? Esto me recuerda como cuando el Señor fue a que Juan el Bautista lo bautizara y esa paloma se posó Exacto. encima de Jesús. Ujú. O sea, el Espíritu Santo se posó encima de él. O sea, es como un figurativo de que el Espíritu Santo estaba ahí con él. Exacto. Esto nos indica a nosotros una cosa muy importante, que muchas de las veces nosotros estamos recibiendo palabra de Dios. Hay gente que nos está hablando de Jesús, nos está hablando de su palabra. Es esa luz, es esa estrella que nos está guiando, pero nosotros no la queremos seguir. Algo que es sorprendente es que en la cultura judía, por ejemplo, ellos tenían que memorizarse los libros del Antiguo Testamento. Y para cuando tenían 12 años se hacía ya como una selección importante. Y para alguien que se sabe de memoria las profecías y que no sé cuánto tiempo le puede demorar, le puede costar a una persona memorizarse todo lo que hay en el Antiguo Testamento, considerando que es muchísima información, me ratifica que no importa cuánta mente nosotros le pongamos a la palabra de Dios, siempre tenemos que recordar ese verso que dice que no es por interpretación humana, porque lo espiritual se discierne espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual, y esa es la diferencia entre estos hombres sabios y los otros muchos que estaban muy llenos de conocimiento. Yo creo que hay una diferencia muy grande entre simplemente aprenderte las cosas a que las vivas, porque cuando alguien tiene toda la sabiduría del mundo pero nunca practica ciertas cosas, de nada le sirve saber todas esas cosas. Por ejemplo, hay gente que sabe muchas cosas pero no son amables o no practican el compartir, vamos a decir, por ejemplo. Entonces, ¿de qué le sirve tener todo eso si no son compartidos? O gente que no sabe, por ejemplo, administrar.
¿me entiendes? Tienen toda la sabiduría del mundo, pero si no saben administrar, por ejemplo, su dinero o lo que sea, ¿de qué les sirve? O sea, entonces, estos gentes estaban tan llenas de toda esa palabra, pero en sí era como, ay, tengo que aprenderme esto para poder pasar el examen para ser un sacerdote, vamos a decirlo así. Pero ya no era como que, ay, Señor, yo quiero que me hables a través de tu palabra, a través de tu escritura. Ya no buscaban esa revelación de decir, quiero que Él me revele o yo quiero ver las promesas de Él. Ya no esperaban con anhelo eso. Aparte, yo creo que el orgullo es algo que se levanta cuando nosotros nos llenamos de conocimiento. También. Hay muchas cosas alrededor del nacimiento de Jesús que a mí me parecen muy chistosas, porque, pues, imagínense para María siendo tan joven, nada más como con qué cara yo le digo a mi prometido que estoy embarazada y que aparte fue el Espíritu Santo. Es como, nada más empezando por ahí me parece como, ay Dios, tú tienes un súper sentido del humor. Por eso fue que toqué yo ese tema. Con esta lectura empezamos. Es algo muy curioso, como en esta tarde el Señor nos está revelando estos, podríamos decir, grandes misterios acerca del nacimiento de Jesús. Porque si empezamos por principio de cuentas, su propia gente, su propio pueblo, no sabían que ya Jesús había nacido. Otro, que sí les fue informado a ciertas personas acerca del nacimiento de Jesús. Pero ¿a qué tipo de personas les fue revelado el nacimiento de Jesús? Estamos viendo ahorita a los magos. Pero si nos vamos ahorita también con Lucas. Lucas 2. Exactamente. Lucas 2:8. Vamos a ver qué es lo que ocurre en Lucas 2:8. Y esto es algo muy importante que quiero que nosotros veamos. Lucas 2:8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es algo sumamente hermoso. Primero se les informó, pero se les informó a gente que no era de Jerusalén, a gente que no era israelita, a gente que no era del pueblo del Señor, a estos magos. Se les informó que Jesús había nacido. Y sabes, yo creo que eso que está pasando ahorita pudo haber pasado en el mismo tiempo a estos sabios en donde ellos vivían. Entonces ellos agarraron, juntaron sus cosas y se encaminaron hacia allá, pero obvio, ese camino fue larguísimo. Entonces ellos llegaron más tarde, pero yo siento que en ese mismo momento ellos también fueron avisados. Claro, pero aquí el asunto es ese. Se les avisó a unos pastores. Magos que no eran del pueblo judío. Ahora, a pastores, a la gente más humilde, también se le informó. Pero había alguien más, únicamente a 3 tipos de personas nos dice la Biblia que se les informó acerca del nacimiento de Jesús. Otro que también es muy importante que lo nombremos es de un hombre llamado Simeón. Y esto quiero que lo veamos, por favor, en Lucas 2:21. Vamos a empezar del 21. Dice así la palabra del Señor: cumplidos los 8 días, o sea, 8 días de nacimiento del niño Jesús, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuera circuncidado. Y cuando se cumplieron los días de la purificación, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Verso 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor.
24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Atención, verso 25. Y he aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viniese el ungido del Señor. Y aquí hay algo que me parece un verso de los más hermosos de la Biblia, que dice el 27, y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, dice el 28, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ¿se dan cuenta? Simeón tuvo en sus brazos a Jesús. Yo sé que Carlita tiene algo de esto acerca de nosotros, porque veamos cómo primero se les notificó. Si nos vamos por orden, primero se le notificó a los pastores. Después se le notificó a Simeón, a este hombre, porque fue a los 8 días de nacido. Y al último se les informó a los magos, a los gentiles. ¿Qué significa esto? Mira, primero que nada, yo cuando estaba leyendo esto, hay una cosa, cuando está hablando de los pastores, está diciendo, él dice que ellos estaban en la región. Ajá. Esto quiere decir que cuando Jesús nace, ese movimiento espiritual que estaba pasando les llegó a ellos porque estaban en la región. Ellos estaban cerca de ese gran evento. De esa gran bendición. De esa gran bendición. Entonces, ¿qué pasa? El Señor dice, ¡hey! Miren, ¡despierten! Miren, las noticias acaban de nacer. Es que cuando uno tiene unas buenas noticias, ¿qué es lo que primero quieres ir a contarle al que ves más cercano? Entonces el Señor mira a estos pastores de lo más humilde de su pueblo, como tú dices, y les dice, miren, ha nacido el Señor, ha nacido la promesa, lo que ustedes estaban esperando, ha llegado, ya está aquí. Entonces ellos estaban en la región, por lo cual ellos recibieron esa gran bendición. Ellos recibieron el privilegio de ir y ver personalmente a Jesús en el momento en que él nació. Entonces, hay una cosa entre estos dos personajes. Primero, los pastores estaban velando y estaban guardando las vigilias. Estaban guardando al rebaño. Simeón estaba esperando la consolación de su pueblo. Él estaba esperando la gran promesa. La promesa también. Entonces vemos aquí estos dos tipos de cosas que al Señor le agrada. Primero con los pastores, al Señor le agrada la gente trabajadora. Amén. A Él le gusta la gente que trabaja. Y lo vemos cuando Él escogía a sus discípulos, Él siempre escogía personas que estaban trabajando. Entonces, yo creo que eso marcó muchísimo la vida de Jesucristo. Sí, es que mira, qué casualidad. A los primeros que se le avisó fue a los pastores, a la gente más humilde. Y Jesús a lo primero que buscó fue a los pescadores. Si nos vamos al tiempo de cuando nació Jesús y al tiempo cuando empezó su ministerio, tanto el pastorado como el pescador eran de los trabajos más humildes que existían en ese tiempo. Y démonos cuenta de algo. Esto que está haciendo aquí Dios nos está dando a entender que Dios no busca al que tiene el mejor puesto. Dios no busca a los reyes. Dios no busca a los más altos de rango. Él va a buscar los corazones, la gente humilde, la gente que tiene la disposición de seguirlo. La disposición. Porque cuando uno tiene dinero, uno dice, ay no, yo no necesito de Dios, yo tengo todo. Entonces, ¿qué pasa? No le dan espacio a Dios. Y Dios dice, bueno, ok, ustedes no quieren, pues está bien, yo los respeto. Entonces, ¿qué hace? Se va con los que lo buscan. Entonces, esto pasa. Hay algo muy importante que dijiste, la disposición.
Sí. Cuando se les avisó a los ángeles, cuando le avisaron los ángeles a los pastores, en ningún momento los pastores se dijeron, oye, ¿qué será eso? Pues vamos a esperar a mañana o vamos a esperar que más pastores vengan. No, miren en el verso 15 dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente. Eso quiere decir que venían con gusto, venían con gozo, venían con esa gran convicción. Sí. Pues es que imagínate ver esas Gloria a Dios. ángeles cantando. O sea, si tú vas a ver algo así, tú también corres a ver qué es lo que está pasando. Es que es algo increíble. Yo pienso que sí es cierto, pero pienso que no todo el mundo hubiera salido corriendo. No. Yo pienso que ellos salieron corriendo por la convicción del Espíritu. Y que además en ese momento eso era como una joya preciosa, como lo dice, que Simeón estaba, que el Espíritu Santo estaba sobre él. Es decir, ahí la palabra está haciendo una diferencia entre alguien que conoce la ley, pero el Espíritu Santo no se posaba sobre todo el mundo. Exacto. Y quiero leerles algo que está en Juan 16, se los voy a leer en la traducción lenguaje actual, pero habla sobre el trabajo del Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo es como... No sé si a ustedes alguna vez les han hecho una sorpresa donde les ponen un caminito de pétalos de rosa, o de galletitas, o de... Eso es lo que Él hace. Él está en nuestra vida como, tengo una sorpresa para ti, y es... Sí, es Jesús, es tu vida, es el Padre, es la abundancia que vas a encontrar en Él. Él es de verdad nuestro guía, pero Él usa las estrellas, usa lo que Él tenga que usar. Y aquí dice, Jesús empieza a hablar, Él dice, yo no les dije esto desde un principio porque estaba con ustedes, pero ahora que regreso para estar con Dios mi Padre, ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. Sin embargo, se han puesto muy tristes por lo que les dije. En realidad, a ustedes les conviene que me vaya, solo dijo Jesús antes de ascender a los cielos. Porque si no me voy, el Espíritu que los saludará y consolará no va. En cambio, cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. También les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Finalmente, el Espíritu Santo mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Yo por mi parte regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán. Tengo mucho que decirles, pero ahora no podrían entenderlo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. También les hará saber todo acerca de mí y así me honrará. O sea, el Espíritu Santo honra a Jesús. Y me parece súper lindo porque desde que Jesús nace, el Espíritu Santo empezó a hacer una obra muy evidente. El problema es que para poder dejarse llevar por el Espíritu Santo debemos estar dispuestos a que sean rotos nuestros esquemas, ¿cierto? Y mira, creo que lo que acabas de decir es muy importante. Si en este tiempo, cuando está naciendo nuestro Señor Jesús, los ángeles están felices, están contentos, tienen fiesta, van con un gusto, con un agrado a notificarles a los pastores, porque lo dice en el verso siguiente, cuando dice que creo que es el 12, esto servirá de señal, hallaréis en el 14. En el 14 dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Pero dice antes, hermano, que en el verso 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud
de huéspedes celestiales. Espectacular. Era todo Un coro un coro. grandísimo, era una cantidad tremenda de ángeles que estaban festejando, estaban felices, estaban contentos por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, veamos esto, y quiero que lo veamos así. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Dios nos escogió. Anda siempre Dios atrás de nosotros. Dice la misma Biblia también que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, hay fiesta también. En los En el cielos. cielo. ¿Saben por qué? Porque acaba de nacer Jesús en tu corazón. Es También cierto. es algo muy importante que nosotros notemos esto. Jesús nace en tu corazón. No un 25 de diciembre nace Jesús. Jesús puede estar naciendo diario en cada corazón. A cada momento. O sea, nosotros no necesitamos un 25 de diciembre para festejarle a Jesús. Un 25 de diciembre, hermano, se celebra todos los días. Jesús nace. Y es más, Jesús nace en un corazón o quizá en miles de corazones diario. Es cierto. Diario. Ahora, si los ángeles hacen fiesta, quiere decir que tú, el que fuiste escogido, eres... Yo de esta forma te vería como un pastor, como una persona humilde, una persona que necesita de Dios, una persona que no tiene a nadie más que a Jesús. Sí, una a quien persona que recurrir. lo desea, ¿cierto? Humilde. Porque yo pienso que muchas veces cuando la gente se imagina a alguien humilde es como, ay, bueno, alguien humilde, alguien bien pobre, ¿no? Alguien que esa es su única opción. Pero el Señor no está tratando de despertar nuestra lástima, ¿sí? El Señor no está en una silla de ruedas, en un semáforo, como acéptame. No, ese no es Él. Y Él tampoco quiere que nosotros nos acerquemos a Él por mera conveniencia o por mera lástima, o que nos imaginemos la imagen de Él en la cruz y que digamos, uy, sí, tengo que ir a pedirle perdón, sino que haya una convicción, porque fíjense, cuando el Espíritu Santo se posa sobre nosotros, pasamos de condenación a convicción. Exacto. Cuando Eso no fue lo que está pasó esa con los obra, pastores. nosotros simplemente decimos, uy, pequé, esto estuvo terrible, perdóname, pero rapidito volvemos a revolcarnos en ese mismo lodo, ¿cierto? Pero cuando el Espíritu Santo hace la obra, viene una convicción, donde llamamos las cosas como son. Ok, pequé, esto está mal, pero es una convicción que te empodera a caminar hacia adelante y tomar identidad de todo eso que Dios hizo. Por ejemplo, José recibió un sueño. A mí me parece increíble. ¿Qué hombre en este mundo le cree a su mujer que quedó embarazada por el Espíritu eso es Santo, tremendo. cuando nadie creía en el Espíritu Santo, cuando todavía hoy en día las personas tienen problemas para creer en el Espíritu Santo y mucho más en los tiempos en los que Jesús fue concebido? Las personas no estaban acostumbradas a escuchar sobre el Espíritu Santo porque fue mucho después que Jesús lo anunció. Ahora, imagínense José, humildad. Aquí es donde yo les digo, humildad no es solamente decir sí o no a lo que el mundo dice. Humildad es estar de acuerdo con los cielos. Tener un corazón humilde es tener un corazón que dice sí cuando Dios dice sí y no cuando Dios dice no. Y la humildad de José me impresiona porque nunca se había hablado sobre el Espíritu Santo y él decide creer que fue el Espíritu el que puso la semilla dentro del útero de María, y eso es como wow, o sea, Yo creo que ahí el Espíritu Santo tocó su corazón. claro, Igual como pero estamos hablando nosotros ahorita, ¿verdad? De que cuando estos pastores recibieron a los ángeles, también ellos fueron tocados en su corazón. es Y luego con cierto. lo que vieron toda esa cantidad grande de ángeles cantando, wow. Pero imagínate qué lindo como él decidió protegerla a ella, ¿sí? Es algo como para mí impresionante. Y ya desde que es concebido Jesús, él empieza a romper esquemas. Es como, yo no nazco como nace todo el mundo, sorpresa, yo no soy el Dios que tú quieres encajonar, Amén. ¿cierto? Y sabes qué es lo bueno de tener una convicción segura de que, como tú dices, a José no le importó, él se quedó con María porque él pudo haberla rechazado y María hubiera quedado
por los suelos, porque eso era inaceptable en esa No, cultura. arriesgándose a ser muerta a pedradas. Pero fíjate, o sea, él teniendo esa convicción ya no le importó lo que dijeron más adelante, porque si nosotros lo pensamos, de él se burlaban, Amén. porque decían, Sí. ya le metieron ese hijo, quién sabe de qué fulano es. Aparte, Oh, my God. piensen en esto. Oh, Dios Todo el mundo mío. estaba esperando un rey. Ajá. Ujú. Y es como que José y María no eran personas que vivían en un palacio. No. Ellos también fueron confrontados con el hecho de, Sí. como así, ¿De toda dónde? esta profecía que profetas en diferentes siglos, Tiempos. profetas que no se vieron unos entre otros, escribieron en varias partes cómo iba a ser la concepción y la vida de Jesús y todo lo que le iba a enfrentar. Todo. Imagínense, de repente José se ve a sí mismo como, ¡ah! Yo voy a ser el papá de todo esto que fue escrito. O sea, eso es algo muy tremendo. Y él no era ni un rey ni un hombre de influencia, Sí. ni siquiera tenía dónde llevar a su esposa la noche que iba a dar a luz, cosa que ninguna mujer querría. Y Es lo una curioso es situación esto. tremenda. Lo curioso Ajá. es esto, que le fue notificado a Simeón, pero no le fue notificado ni a Herodes ni a los sacerdotes de ese tiempo, al sumo sacerdote que en ese tiempo se supone que era el máximo representante aquí en la tierra de Dios. ¿Por qué razón? Yo creo que Dios tenía sus planes. Amén. En primer lugar, a Herodes no le avisó porque ya ves lo que hizo. Una vez que Herodes se enteró, que hizo fue y aniquiló todos los niños. Ujú. ¿Por qué? Para asegurar su trono, su trono. Porque el trono del Señor no se puede quitar, no se puede arrebatar. Amén, así No es. es una silla literal donde tú puedes quitar a alguien y sentarte. O como ha pasado en la historia, que entre unos a otros se matan para Entre la sentarse familia. en el trono, Ujú. literalmente en una silla. Ujú. Pero el trono de Jesús no es una silla. El trono de Jesús es el cielo mismo. Es toda la creación, es su Imagínate si trono. la tierra es el estrado de sus pies. Exacto. Wow. Entonces, ¿quién le va a quitar eso al Señor? ¿Quién va a decir, no, yo te quito ese trono y me siento allí? Nadie puede hacer eso. Entonces, es algo que, o sea, es algo increíble que nosotros no podemos ni imaginarnos. ¿Y te acuerdas que Jesús habló sobre el velo que ellos tenían? Que varias veces dijo la frase que teniendo ojos no pueden ver y teniendo oídos no pueden escuchar. Porque honestamente, tal vez en el tiempo que nació ellos estaban despistados. Pero ¿y qué de todos los milagros durante el ministerio? Igual Sí. con todas esas señales no pudieron reconocerlas. todavía vemos eso en estos tiempos. Hay gente que yo creo que a veces uno ha de pensar, pues ni aunque se le apareciera un ángel, creerían, porque Exacto. cuestionarían hasta eso, ¿me entiendes? Pero hay una diferencia muy grande con Simeón, que Ajá. dice que era en el verso 25, Lucas 2:25, dice que él era hombre justo y piadoso Ujú. y esperaba la consolación de Israel. Y fíjense lo que dice el último: y el Espíritu Santo estaba Está sobre él. Y le hizo una promesa Mm. que no se iba a morir sin Hasta verlo. verlo. O sea, ¿qué clase de relación tú Wow. tienes que tener con Dios para que en ese tiempo Ujú. hubieses escuchado la voz del Espíritu Santo, hubieses escuchado la promesa y hubieses Tener creado una expectativa el en tu Espíritu. corazón? Y como regalo extra, Simeón tuvo Ah. la oportunidad de tener en sus brazos al niño, al bebé. Espectacular. chiquito. Eso es Sí. algo Wow, espectacular. es algo. ¿Te puedes imaginar eso? Y esto nos quiere decir algo, que Increíble. cuando el Señor promete algo, Él cumple. No importa cuánto se tarde, porque este hombre ya era un anciano, vamos a decir, ya era Sí, grande. Ya era grande. Y- Únicamente estaba esperando eso para morir. Únicamente está esperando eso. Entonces, esto nos quiere decir a nosotros que cuando el Señor nos hace una promesa, Él lo cumple. Ya. Y ¿Saben Él qué? lo cumple. Algo que me parece muy curioso y que lo veo todavía hoy en día es como que el Señor quiere ser deseado por nosotros. Sí. Él quiere ser amado por nosotros. Él no quiere solamente que haya una historia de profecías escritas y que todo el mundo diga, pues,
bueno, esperemos a que todo eso se cumpla y nada nos va a afectar. No, sino él quería ser deseado. Quizá ustedes no han tenido esa El experiencia deseado de las de naciones. cargar a un hijo tuyo en los brazos. Todavía no he tenido el gusto. No, ustedes no, pero yo sí. Y es algo indescriptible cuando tú tienes a tu hijo en tus brazos. Estuviste esperando. Es una experiencia muy hermosa. Pero ahora imagínate tener a Jesús, al Hijo de Dios, en tus brazos. Pero cuéntanos un poquito más sobre esa experiencia. ¿Cómo fue, por ejemplo, con alguno de tus dos hijos cuando te lo pusieron en los brazos? Con cualquiera de Compártenos los un dos, poquito de eso. mira, es algo muy hermoso porque tú vistes a la persona que tú amas, a la persona por la cual tú dejaste padre, madre, abandonaste todo por juntarte con tu esposita, por juntarte con la mujer que tú amas, que tú adoras. Ujú. Y cuando esta mujercita te dice estoy embarazada, es algo indescriptible. Pero cuando tú tienes a ese fruto, ese resultado, Esa semillotota. esa semillota, ese fruto, producto de un amor, de un cariño, de un gran amor, es algo que no se puede comparar. Es algo muy hermoso, lo sientes tan tuyo, lo sientes, no quieres ni que le pegue el aire, no sé, es algo muy hermoso. Ahora imagínate, ¿qué sintió Simeón? Claro, porque lo deseaba. Ahora imagínense Estaba si esperándolo. alguien que no estaba esperándolo hubiese cargado a Jesús siendo un bebé. No, hubiera sido Hubiese como cualquier sido otro. Lo súper increíble es que nadie insípido. sabía. Y Simeón lo supo en Y cuanto lo él vio. sabía el bebé que Él él sabía estaba quién era. cargando. Pero ¿sabes qué es la diferencia también yo creo en Jesús? Tremendo. De que era simplemente que Jesús traía la esencia de Dios, tanto que, por ejemplo, cuando María estaba embarazada y fue a visitar a su hermana Elizabeth, Ajá. y a ella le brincó en el estómago Ajá. Juan. a Juan el Bautista, al ver a María. Entonces, No al verla, yo creo al oírla, al escucharla. pues sí, o sea, al estar ahí, ¿no? Entonces, eso fue como, no sé, Un la gusto, un esencia gozo, de Dios, el Espíritu de Dios que estaba en María, que resonaba con el otro bebé de Elizabeth. Y yo creo que cuando Simeón cargó a Jesús, él ha de haber sentido esa esencia. Entonces el gozo tuvo que haber sido doble, porque aparte de que recibió la promesa que Ujú. estaba esperando, él pudo sentir la esencia de Dios. Tienes razón, nunca había pensado en eso, pero eso es muy interesante. Es muy interesante. Porque de por sí cargar a un bebecito es algo muy tierno Sí, y y muy te- lindo. y te llena de Inmediatamente alegría. hasta la persona más amargada se enternece cuando está cargando a un bebé. Ahora imagínate cargando a Jesús. Pues, Es lo que te inspira un debe haber bebé, sido ¿no? muy lindo. ¿Cuándo no has visto Claro. a alguien que se acerca a un bebé y no le ay, chiquito, bonito, que le diga cosas hermosas? Creo que eso es algo natural y lógico que sale de cualquier persona y no importa el estado de ánimo, el estado físico en el que esté, esa persona derrama su corazón por ese pequeñito. Ahora, ¿qué representa para nosotros el que Simeón haya recibido de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, la información de que Jesús estaba ahí? Esto para nosotros, hermanos, quiere decir que nosotros ya recibimos a Cristo en nuestro corazón, ya nos encaminamos, ya nosotros mismos como los pastores vamos buscando a Dios, vamos buscando a Jesús. Ahora, Simeón para nosotros representa, hermano, esa persona que está en la iglesia esperándote, esa persona que te está guiando en la iglesia, me estoy refiriendo a tus pastores. Simeón era alguien muy entregado al Señor. Alguien que recibía del Señor información, quizá para darle al pueblo, igual que Ana, que después la vamos a ver, una profetisa que estaba igual que él esperando la promesa de Dios. Ujú. Pero Simeón estaba ahí, siempre estaba en comunión con Dios. Porque dice la palabra, ¿verdad?, que estaba en el templo, siempre, esperando en el templo la llegada de Jesús.
Yo creo que Simeón también representa ese estado del corazón de nosotros cuando Esa guía. por fin creamos al interior una expectativa del encuentro con Jesús. Que Exacto. todos pudiéramos llegar a decir, antes de que yo me muera, Señor, dame ese encuentro que va a cambiar mi vida para siempre. Porque quizás no lo carguemos en brazos como a Él le tocó en ese momento, pero Jesús no quiere que nosotros lo recibamos porque la religión lo dice, o porque mi prima lo dice, o porque mi mamá me dijo, o aún porque el pastor de mi iglesia lo dice. Él quiere que cada uno tenga ese encuentro personal, ¿cierto? Con Él. Quiere que nosotros estemos tan alegres de encontrarnos con Él como Simeón lo estaba. ¿Y qué representaría entonces para nosotros el que a unos extranjeros, en este caso los magos, les haya avisado de Pues que el Jesús? Señor no hace acepción de personas, Exacto. por un lado. Por otro lado, que la disposición del corazón es algo que Él mira. Porque si tú sabes que vas a celebrar algo maravilloso, pues no se lo vas a decir a alguien que no quiere celebrar contigo. Claro, y ¿correcto? que a Jesús no le importa quién eres, ni de dónde seas, ni de dónde estés, ni lo que tú hayas hecho. Jesús te anda buscando a ti. Jesús no quiere únicamente a su pueblo. Dice la palabra que Él quiere a todo mundo. Ujú. Y yo creo que es como dijo Jimena al principio, que Jesús rompe esos esquemas. Sí, Señor. Y es lo que hizo con estos magos, con estos sabios, porque los judíos eran tan cerrados en sus creencias que ellos, inclusive cuando ellos aceptaban de cierta manera a gentes extranjeras entre sus tradiciones, les ponían reglas Exacto. estrictas y tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello, y aún haciendo todas esas cosas no tenían todos los privilegios que los judíos tenían. Por ejemplo, no podían entrar a ciertas áreas del templo, tenían restricciones en ciertas cosas, o sea, no podían hacer ciertas cosas, o sea, todavía les ponían una barrera. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Él dijo, yo quito esa barrera, porque yo no la puse. Y también yo pienso que nos habla de los gentiles. Sí, exacto, porque él quería Que de la la acepta. reconciliación. desde ese Exacto, momento, yo creo exacto. que él Eso es algo muy importante. abrió la puerta a todo el mundo. Exacto. Eso En fue, ese momento exacto, para mí abrió la es puerta. como que él estaba dando el abrebocas de lo que sería entrar libremente delante del trono de Dios, como ya él dice mucho más adelante en su palabra en el Nuevo Testamento, sobre que nosotros podemos acercarnos confiadamente a su trono mediante su gracia. Es Amén. como que ya él no está diciendo solamente algunos, sino todos aquellos que crean en mí, porque podemos sabernos la Biblia de memoria, demostrado está, y al mismo tiempo tener los ojos vendados y los oídos tapados. Pero cuando realmente tenemos el corazón, tal vez como esas personas que escucharon y que tenían al Espíritu, muchas cosas nos puede demostrar el Señor. Amén. Ujú. Amado hermano, el tiempo se nos ha ido, esto se nos hizo demasiado corto. Está muy Pero bueno este tema. quiero que pienses en esto. ¿Por qué a los pastores, por qué a un representante podríamos decir, del templo, y por qué a gente extranjera se les informó del nacimiento de Jesús? ¿Y por qué los grandes sacerdotes, el sumo sacerdote, el rey Herodes que estaba en ese tiempo, no tenían conocimiento de Jesús? Pero también quiero que pienses en esto. Estos magos le llevaron a Jesús regalos, cosa que no hicieron los pastores, cosa que no hicieron los del templo, únicamente extranjeros. Ujú. Pero esto lo vamos a ver la semana que viene. Así que te dejamos con esa duda, con esa incertidumbre, y te esperamos, amado hermano, La siguiente semana. para el siguiente programa. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. El del dolor. Veo lágrimas corriendo por sus rostros y parece que nunca cesará. Gracias
Gracias por la sintonía y será hasta nuestra próxima entrega.